¿Alguna vez has entrado en una habitación y de inmediato has sentido que algo dentro de ti cambiaba, aunque externamente no ocurriera nada notable? Nadie dijo nada. Nadie parecía molesto. Todo parecía completamente normal en la superficie. Pero en lo profundo de ti, algo se contrajo. Tu pecho se sentía pesado. Tu estado de ánimo cambió. Y de repente, sin previo aviso, ya no te sentías bien. Intentaste ignorarlo. Te dijiste que no era nada. Tal vez simplemente habías pensado demasiado otra vez. Tal vez estabas cansado. Tal vez eres simplemente demasiado sensible, como la gente te ha dicho toda tu vida. Pero, ¿y si ese momento no fue una debilidad? ¿Y si ese momento fue conciencia? La mayoría de las personas nunca cuestionan esto. Asumen que cada emoción que sienten proviene de ellos mismos. Creen que su mundo interior les pertenece completamente. Pero para algunas personas eso no es así. Algunas no solo sienten emociones. Las absorben. Las perciben. Las reconocen de una manera que va más allá de las palabras, más allá de la lógica, más allá de la comprensión consciente. Y si alguna vez te has sentido agotado después de estar con ciertas personas, o de repente ansioso sin una razón clara, o emocionalmente abrumado en entornos donde otros se sienten completamente normales, entonces no estás roto. Estás percibiendo algo para lo que la mayoría de las personas son ciegas. Carl Jung creía que la mente humana es mucho más profunda de lo que experimentamos conscientemente. Debajo de nuestra conciencia existe todo un sistema que observa, analiza y procesa información constantemente. Microexpresiones. Cambios en el tono de voz. Lenguaje corporal. Señales emocionales. Patrones de comportamiento. Todo esto es leído cada segundo por tu subconsciente. Y en algunas personas, especialmente en los empáticos, este sistema es extremadamente activo. Recoge información tan rápido y de forma tan profunda que crea una sensación incluso antes de que entiendas por qué. Y exactamente aquí comienza la confusión. Porque cuando sientes algo con intensidad pero no entiendes la fuente, asumes que te pertenece. Te identificas con ello. Lo conviertes en parte de ti. Y lentamente, con el tiempo, comienzas a cargar emociones que nunca fueron tuyas. Reaccionas a cosas que no provienen de ti. Pierdes el límite entre lo que tú sientes y lo que sienten los demás. Y justo ahí comienza el agotamiento. No estás cansado porque la vida sea difícil. Estás cansado porque cargas demasiado de lo que no te pertenece. Piensa en esto conscientemente. ¿Cuántas emociones has sentido esta semana que realmente no eran tuyas? ¿Cuántos estados de ánimo has absorbido de las personas a tu alrededor? ¿Cuántas veces entraste en un lugar sintiéndote bien, solo para salir de él sintiéndote pesado, confundido o agotado? Esto no es una coincidencia. No es una debilidad. Es una habilidad específica que está siendo mal utilizada. El primer cambio que debes entender es simple, pero lo cambia todo. No estás aquí para absorber. Estás aquí para percibir. Existe una diferencia entre sentir algo y convertirte en ello. La mayoría de los empáticos no reconocen esta diferencia, por lo que cruzan el límite sin darse cuenta. Entran en entornos emocionales y, en lugar de observar, se fusionan. Adoptan la energía, la cargan, la interiorizan y luego sufren por ello. Pero, ¿y si no tuvieras que hacerlo? ¿Y si pudieras sentirlo todo sin ser abrumado por ello? Todo comienza con una sola pregunta. ¿Esto me pertenece? Esta pregunta parece pequeña, pero crea espacio. Crea distancia entre tú y la emoción. En lugar de aceptar cada sentimiento inmediatamente como propio, haces una pausa. Observas. Cuestionas. Sientes miedo y en lugar de decir estoy asustado, preguntas de dónde viene esto. Sientes tristeza y en lugar de hundirte en ella, preguntas si nació en ti o si la absorbiste de alguien más. Esa pausa es poder. Porque en ese momento dejas de reaccionar automáticamente.
Empiezas a volverte consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia el control. Imagina que estás bajo la lluvia. Puedes sentirla. Puedes verla. Sabes que está ahí. Pero no te conviertes en la lluvia. No dices yo soy la lluvia. Simplemente la experimentas sin perderte en ella. Así es exactamente como debería funcionar tu percepción emocional. La notas. La entiendes. Pero no la absorbes. La mayoría de las personas nunca aprende esto. Por eso crecen sintiendo que su sensibilidad es un problema. Intentan reprimirla. Intentan ser menos emocionales. Intentan construir muros. Pero la verdad es esta. El problema no es su sensibilidad. El problema es la falta de entrenamiento. Vamos aún más profundo. Tu mente está constantemente leyendo patrones. Cada movimiento que alguien hace. Cada pequeño cambio en la voz. Cada pausa, cada vacilación, cada cambio sutil en la expresión. Tu subconsciente procesa todo esto al instante. Y luego te da una sensación. Esa sensación no es aleatoria. Esa sensación es información. Pero como no has visto conscientemente el proceso detrás, dudas de ella. La cuestionas. Te dices que estás imaginando cosas. Y exactamente aquí es donde muchos empáticos se traicionan sin darse cuenta. Sienten algo con claridad y luego lo anulan. Dicen cosas como quizá estoy juzgando demasiado rápido. O debería darles una oportunidad. O no quiero ser negativo. Y aunque eso suene amable y justo, a menudo hace que ignores tu propia percepción. Piensa en cuántas veces has tenido una mala sensación sobre alguien, la ignoraste y luego te diste cuenta de que tenías razón todo el tiempo. Eso no fue una coincidencia. Eso fue reconocimiento de patrones. Tu mente vio algo antes de que lo entendieras conscientemente. Captó señales y formó una conclusión al instante. Pero como no confiaste en ello, lo descartaste. Y ese descarte tiene consecuencias. Porque cuando ignoras tu percepción, permaneces en situaciones que te drenan. Confías en personas en las que no deberías confiar. Pasas por alto señales de advertencia que en realidad eran claras. Pero imagina lo que sucede cuando dejas de hacerlo. Imagina que sientes algo sobre alguien y en lugar de ignorarlo, lo respetas. No tienes que confrontarlo. No tienes que acusarlo. Simplemente ajustas tu distancia. Observas más. Proteges tu energía. Dejas que tu conciencia guíe tus decisiones. Y de repente, la vida se vuelve más tranquila. Más clara. Menos caótica. Porque ya no estás trabajando en tu contra. Ahora hay otro nivel del que la mayoría de las personas no habla. Existen partes en las personas que están ocultas. No siempre de forma intencional, a veces incluso de sí mismas. Jung lo llamó la sombra. La sombra es todo lo que una persona reprime, niega o esconde dentro de sí. Puede ser ira, inseguridad, manipulación, miedo, resentimiento. Y aunque alguien intente ocultar estas cosas, salen al exterior de formas sutiles. Y si eres empático, a menudo puedes sentirlo. Conoces a alguien que parece amable, pero algo se siente mal. Hablas con alguien que sonríe, pero percibes una tensión debajo. Escuchas a alguien, pero algo no encaja entre sus palabras y la energía detrás de ellas. Eso no es imaginación. Es percibir la sombra. Pero exactamente aquí es donde la mayoría de los empáticos comete un error decisivo. En lugar de usar esta conciencia para protegerse, la usan para intentar reparar a los demás. Sienten el dolor de una persona y se sienten responsables de sanarlo. Sienten la oscuridad de alguien y tratan de llevar luz hacia ella. Ven el potencial en las personas y ignoran la realidad. Y en el proceso, se sacrifican a sí mismos. Se quedan demasiado tiempo. Dan demasiado. Toleran comportamientos que los agotan. Todo porque creen que pueden ayudar, que pueden cambiar, que pueden sanar.
Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. No eres responsable de arreglar lo que alguien se niega a enfrentar. No estás aquí para cargar con la sombra de los demás. Estás aquí para ver con claridad. Y a veces, ver con claridad significa alejarse. Eso no te hace frío. Eso no te hace egoísta. Eso te hace consciente. Porque la verdadera compasión no es autodestrucción. La verdadera compasión también te incluye a ti. Piensa ahora en tu pasado. Piensa en las personas que más te han agotado. Aquellas después de las cuales te sentías exhausto, confundido, emocionalmente pesado. Si eres honesto, probablemente lo sentiste desde el principio. Probablemente notaste que algo no estaba bien. Pero lo ignoraste. Diste oportunidades. Te quedaste más tiempo del que debías. Esperaste que algo cambiara. Y esa esperanza tuvo un costo para ti. Aquí entra en juego otra capacidad, algo aún más profundo. Es la capacidad de sentir hacia donde se desarrolla algo. No solo lo que está pasando ahora, sino en qué se convertirá. Conoces a alguien y en poco tiempo ya sientes la dirección. Puedes sentir si algo se desarrollará de manera saludable o en algo que te agotará. Puedes percibir si una situación mejora o se deteriora. Pero otra vez, la mayoría de las personas lo ignora. Eligen la esperanza en lugar de la claridad. Se dicen a sí mismos quizá mejorará. Pero en lo profundo, ya lo saben. Y cuando ignoras ese conocimiento, pagas el precio después. Porque la realidad no cambia solo porque esperes que lo haga. Los patrones se repiten. El comportamiento muestra la verdad. Y tu percepción lo reconoce temprano. Entonces la pregunta no es si puedes sentirlo. La pregunta es si confiarás en ello. Porque en el momento en que comienzas a confiar en lo que sientes sin necesitar confirmación externa, tu vida cambia. Dejas de esperar pruebas. Dejas de necesitar validación. Dejas de ignorarte a ti mismo. Y justo ahí comienza tu poder. No en controlar a otros. No en reparar situaciones. Sino en decidir qué permites en tu vida. A veces no es lo que se dice lo que te agota, sino lo que queda sin decir. Te sientas junto a alguien, tienes una conversación completamente normal, todo parece tranquilo, quizás incluso amable, y aún así sientes una tensión que no puedes explicar. Es como si algo existiera bajo la superficie, algo invisible que aún así percibes. Y exactamente en ese punto muchas personas comienzan a cuestionarse a sí mismas. Piensan que están imaginando cosas. Creen que exageran. Pero en realidad están percibiendo algo que otros no ven. Esta capacidad va más profundo de lo que la mayoría entiende. No es solo percibir emociones o estados de ánimo. Es la capacidad de conectarte con otras personas en un nivel que va más allá de las palabras. Tu sistema nervioso se adapta. Se sincroniza. Comienza a sentir la misma frecuencia que la persona frente a ti. Y aquí es donde se encuentra tanto la fuerza como el peligro. Porque si te sincronizas constantemente con todo y con todos, te pierdes a ti mismo. Te conviertes en un espejo que refleja todo, pero ya no tiene nada propio. Pasas por el día recogiendo estados que no te pertenecen. Cargas la tensión de un desconocido, la tristeza de un amigo, la inseguridad de un colega, y al final del día estás agotado sin entender por qué. Eso no es una debilidad. Es un proceso no controlado. La mayoría de los empáticos no sabe que puede controlar esta sincronización de forma consciente. Creen que simplemente ocurre. Creen que no tienen control sobre ello. Pero no es así. La diferencia decisiva está en la conciencia. Imagina que tienes un interruptor del que nunca supiste que existía. Un interruptor que determina cuándo te conectas y cuándo te retiras. La mayoría de las personas mantiene este interruptor encendido todo el tiempo. Siempre están abiertas. Siempre receptivas. Siempre conectadas. Y por eso están constantemente agotadas. Pero ¿qué pasa cuando aprendes a usar este interruptor de forma consciente?
Empiezas a decidir cuándo involucrarte y cuándo no. Escuchas a alguien, pero no te pierdes en su emoción. Percibes, pero no asumes. Permaneces en ti mismo, incluso cuando entiendes a otros. Eso lo cambia todo. Porque de repente ya no estás a merced. Ya no dependes de la energía de otras personas. Ya no eres un sistema abierto que absorbe todo. Te vuelves selectivo. Te vuelves consciente. Te vuelves estable. Y la estabilidad es lo que le falta a la mayoría de los empáticos. No porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a regular su capacidad. Ahora imagina que pasas tu día observando conscientemente cuando cambias. Hablas con alguien y de repente notas cómo tu estado de ánimo se transforma. Antes simplemente lo habrías aceptado. Ahora haces una pausa. Lo notas. Reconoces que algo está ocurriendo. Y en ese momento tienes una elección. Puedes seguir entrando o puedes retroceder. Esa decisión es el comienzo del control. Porque lo que muchos no entienden es que la empatía no significa sentirlo todo. Significa poder elegir qué sientes y que solo observas. Significa tener acceso, pero no estar obligado. Y aquí viene otro punto importante. Puedes aprender a regresar a ti mismo. Muchos empáticos se abandonan constantemente sin darse cuenta. Entran en los demás, pero no regresan completamente. Una parte de ellos siempre se queda con la otra persona, con la situación, con la emoción. Y eso crea esa sensación de vacío y agotamiento. Pero hay algo que puedes practicar. Un regreso consciente. Después de hablar con alguien, después de estar en una situación intensa, tómate un momento. Siente tu cuerpo. Respira de forma consciente. Lleva tu atención de vuelta a ti. Pregúntate dónde estoy ahora. No físicamente, sino internamente. Este simple acto te trae de vuelta. Te separa de lo que no te pertenece. Te recuerda que tienes tu propio centro. Y cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve ese centro. Otro aspecto que muchos pasan por alto es la capacidad de percibir múltiples niveles al mismo tiempo. Escuchas lo que alguien dice, pero también sientes lo que no se dice. Percibes palabras y al mismo tiempo la energía detrás. Reconoces contradicciones, pequeñas inconsistencias entre lo dicho y lo sentido. Eso puede ser confuso. Porque ves más que otros. Reconoces cosas que no se expresan abiertamente. Y a menudo surge el impulso de reaccionar. Quieres mencionarlo. Quieres sacar la verdad. Quieres crear claridad. Pero aquí hay otra trampa. No todo lo que ves necesita ser dicho. No toda verdad necesita ser compartida. No toda percepción necesita una reacción. A veces la verdadera fuerza está en ver y permanecer en silencio. Mantienes la información. La usas para tus decisiones. Pero no obligas a nadie a verse a sí mismo. Porque cada persona solo está lista para lo que puede ver por sí misma. Y cuando intentas imponerle a alguien su propia verdad, a menudo encuentras resistencia. No porque estés equivocado, sino porque la otra persona aún no está preparada. Entender esto trae calma. Dejas de luchar contra las personas. Dejas de querer cambiarlas. Empiezas a usar tu percepción para ti. Y eso es un cambio decisivo. De reaccionar a observar. De intervenir a comprender. De perderte a conservarte. Ahora recuerda todos esos momentos en los que intentaste ayudar a alguien que no quería cambiar. Todas esas conversaciones que te agotaron. Todas esas situaciones en las que diste más de lo que realmente podías. Eso no fue una coincidencia. Fue un patrón. Un patrón que surge cuando la empatía existe sin límites. Pero la empatía sin límites no es una fortaleza. Es pérdida de uno mismo. Y por eso es tan importante que comiences a ver los límites no como muros, sino como protección de tu sistema. Los límites no significan que te vuelvas frío. Los límites significan que te vuelves claro.
Tú decides quién tiene acceso a tu energía. Tú decides hasta dónde llegas. Tú decides cuándo te detienes. Y estas decisiones no te hacen menos empático. Te hacen empático de forma consciente. Hay una gran diferencia entre alguien que lo siente todo y alguien que entiende cuándo y cómo siente. El primero se pierde. El segundo permanece en sí mismo. Y ahí es exactamente donde está tu desarrollo. No en sentir menos, sino en sentir con más conciencia. No en cerrarte, sino en abrirte de forma intencional. Porque tu capacidad no es un error. Es una herramienta. Pero toda herramienta puede herirte si no sabes cómo usarla. En algún momento llega un instante en el que te das cuenta de que no puedes seguir así. No porque seas débil, sino porque estás cansado de perderte una y otra vez. Estás cansado de sentirte vacío después de cada conversación. Cansado de entender a personas que nunca te entienden. Cansado de sentir cosas que nunca elegiste. Y justo en ese momento comienza el verdadero cambio. No afuera, sino dentro de ti. Porque la verdad es esta, tu capacidad nunca fue el problema. El problema siempre fue cómo la utilizaste. Percibiste, pero no distinguiste. Sentiste, pero no filtraste. Entendiste, pero te olvidaste de ti. Y aquí está el punto de inflexión. Imagina que vuelves a tu vida cotidiana, pero esta vez con otra conciencia. Entras en una habitación y de inmediato percibes el ambiente. Antes eso te habría afectado. Ahora simplemente lo observas. Lo percibes sin dejarte arrastrar. Reconoces, eso está ahí, pero no es mío. Y de repente tu estado interno permanece estable. Esa es la diferencia entre la empatía inconsciente y la percepción consciente. Ya no te pierdes en lo que sientes. Permaneces en ti mientras al mismo tiempo lo ves todo. Y eso te da algo que quizás no sentías desde hace tiempo, control. No control sobre otras personas. No control sobre cada situación. Sino control sobre ti mismo. Y ese es el único control que realmente importa. Otro punto que lo cambia todo es tu decisión de finalmente escuchar lo que siempre has sabido. Esa voz silenciosa dentro de ti que tantas veces te ha advertido. Esa sensación que tantas veces ignoraste porque esperabas que estuviera equivocada. Porque querías creer que las personas eran diferentes a cómo se mostraban. Pero en lo profundo, la claridad siempre estuvo ahí. Simplemente no la escuchaste. Ahora comienzas a tomarla en serio. Ya no necesitas pruebas para alejarte. Ya no necesitas confirmación para mantener distancia. Confías en lo que sientes sin cuestionarlo de inmediato. Y eso cambia tus decisiones. Ya no te quedas en situaciones que te agotan. Ya no te aferras a personas que te quitan energía. Te vas antes. Reconoces más rápido. Te proteges mejor. Y de repente tu vida se vuelve más tranquila. No perfecta. No libre de desafíos. Pero más clara. Más estable. Más auténtica. Porque dejas de ir en contra de tu propia percepción. Un paso decisivo en este proceso es dejar de sentirte responsable por tu capacidad. Muchos empáticos cargan con un peso invisible. Creen que deben ayudar. Creen que deben entender. Creen que deben estar ahí, incluso si eso los destruye. Pero eso no es compasión. Eso es abandono de uno mismo. La verdadera compasión tiene límites. Reconoce cuando es posible ayudar y cuando no. Entiende que no todos quieren ser salvados. Y que no es tu tarea cambiar a alguien que no quiere cambiarse a sí mismo. Empiezas a aceptar que algunas personas deben recorrer sus propios caminos, incluso si ves claramente a dónde conducen. Y eso es difícil. Porque ves lo que va a pasar. Porque reconoces los patrones. Porque sientes la dirección. Pero ya no intervienes. No por indiferencia, sino por claridad. Respetas que cada persona tiene su propio desarrollo.
Y te respetas lo suficiente como para no perderte en procesos que solo te agotan. Otro cambio importante es tu relación con tu propia energía. Antes la veías como algo que siempre es influenciado desde afuera. Algo que no puedes controlar. Algo que simplemente ocurre. Ahora comienzas a entender que tu energía es algo que puedes dirigir de forma consciente. Decides cuando te abres. Decides cuando te retiras. Decides qué tan profundo vas. Y sobre todo decides cuando regresas. Este regreso consciente se convierte en un hábito. Después de conversaciones, después de momentos intensos, después de encuentros que antes te habrían agotado, te tomas un tiempo para volver a ti. Respiras. Sientes tu cuerpo. Te separas de lo que no te pertenece. Y con el tiempo ocurre algo sorprendente. Ya no te sientes vacío. Te sientes en ti. Estable. Enraizado. Claro. Y en este estado tu capacidad se despliega de una forma completamente nueva. Ves más, pero ya no te pesa. Entiendes más, pero ya no te confunde. Sientes más, pero ya no te abruma. Porque has aprendido a no perderte en el proceso. Otro punto que a menudo se pasa por alto es el silencio. La capacidad de ver sin tener que reaccionar. Antes tal vez sentías el impulso de señalar todo. Exponer contradicciones. Confrontar a las personas con lo que percibes. Pero ahora reconoces que la verdadera fuerza a menudo está en el silencio. No tienes que explicarlo todo. No tienes que resolverlo todo. No tienes que cambiarlo todo. Ves y decides. Y esa decisión ya no se basa en el miedo ni en la esperanza, sino en la claridad. Eso es madurez. Eso es conciencia. Eso es poder. Y poco a poco comienzas a entender que lo que durante mucho tiempo viste como una carga, en realidad es una capacidad que te distingue de muchos. No porque seas mejor, sino porque ves más profundo. Y esa profundidad no es una coincidencia. Es parte de tu naturaleza. Pero toda capacidad necesita dirección. Sin dirección se vuelve caótica. Con conciencia se vuelve precisa. Y ese es tu camino. No sentir menos, sino entender mejor. No aislarte, sino elegir con conciencia. No perderte, sino conservarte. Y quizás esa sea la comprensión más importante de todas. No tienes que convertirte en alguien diferente. No tienes que volverte más duro. No tienes que ser menos. Solo tienes que aprender a usar correctamente lo que eres. Porque en el momento en que lo haces, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más claras. Tus decisiones se vuelven más rápidas. Tu energía permanece estable. Y tu vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como algo que realmente puedes dirigir. Y ahí está tu verdadera fuerza. No en sentirlo todo, sino en saber qué sientes y por qué. Y sobre todo, que realmente te pertenece.